Ok, el tema que voy a tratar ahora es un tema que nos apasiona extremadamente en Biogen. Biogen es una empresa de la cual soy gerente técnico ya por más de 23 años, ¿no? Fundador de la misma también, y que dentro de la estrategia ya corporativa que tenemos con TQC, bueno, estamos desarrollando la parte biotecnológica y esto es el producto de muchos años y la experiencia también en campo que venimos llevando a partir de un producto muy novedoso que tiene como corolario el uso de enzimas proteasas como una estrategia para el manejo y control del nemátodo. Estas enzimas han sido arduamente estudiadas, ¿no? Vale decir que lo que hacemos en Biogen es redescubrir lo que la naturaleza nos da, que es la forma como las plantas y los competidores naturales en el ambiente viven. Y una de las secuencias para este equilibrio es básicamente un grupo de enzimas, y las que vamos a tocar una de ellas es las proteasas, ¿no? Eh, Uno de los temas centrales que nos preocupa es cómo es que enfrentamos el reto agronómico de aquí para adelante. Perú es un país que ha desarrollado grandemente lo que es la agroindustria, la industria de exportación, y estamos hablando de una estrategia productiva que es de primer mundo. Y dentro de ello tiene que caber nuevas opciones. Y justamente nosotros encajamos en ese tema, es en apoyar este reto. Imagínense lo que es ahora el frente agrícola, incluso sembrando en el desierto. En realidad, es un reto bastante grande que nosotros siempre estamos compartiendo con nuestros clientes y con nuestros amigos que nos favorecen con algún tema tecnológico de compartir. La siembra inicia todo, pero lo más importante en un proyecto agrícola, sea cual fuere, sea tradicional o sea agroexportador, es el cuidado de la raíz. Y en la raíz suceden muchos fenómenos, fenómenos que son la pieza fundamental del proyecto productivo. Hay que mirar al proyecto productivo como una empresa, pero una empresa ecodinámica, donde en realidad tenemos que ver que aquí la economía circular sí funciona, o sea, los límites tienen que ser fijados para tener un objetivo realmente productivo, ¿no? En el suelo tenemos interacciones de todo tipo, ¿no? Los organismos y microorganismos que están ahí cumplen funciones fundamentales. Por ejemplo, las lombrices de tierra, como se ve ahí, son las que permiten una aireación del suelo para que de esta manera la planta se nutra de estos gases esenciales que comparten con lo que llamamos la bioma. El bioma es la cantidad de microorganismos. Por ende, el suelo es una comunidad viva de interrelación planta y suelo, de todos estos organismos que viven ahí, ¿no? Desde micorrizas arborescales, rizobios, protozoarios, colémbolos, arañitas y etcétera. Y también un grupo muy importante que vamos a tocar, que son los nemátodos. Pero los nemátodos no hay que verlos como los malos de la película, porque en realidad son de múltiples facetas. La planta, para poder interrelacionarse con el suelo y con todos los organismos, produce sustancias que permiten colonizar conjuntamente con estos organismos el suelo y nutrirse y tener la productividad adecuada. No es lo mismo hablar de un suelo sano. El enfoque del suelo sano tal vez en la década de los 50 se hablaba donde no crezca nada y solamente sea un sustrato, ¿no? Hoy se tiene que hablar de suelo saludable. Significa de buscar ese equilibrio dinámico entre los organismos que cohabitan y nuestras plantas que van a producir. Por ende, el objetivo y el éxito del cultivo tiene que estar en buscar este tipo de suelo. Eh, Dentro de esta rizósfera, la planta tiende a expeler sustancias que permiten la anidación y la colonización de todos estos organismos que son vitales para su desarrollo, produciendo exudados, secreciones y mucílagos. Nada más miren acá la lista de sustancias que tienen que ver con muchas funciones que son parte de estas sustancias de los exudados radiculares. Incluso entre aminoácidos y aminas, ahí están muchas sustancias que inhiben el desarrollo de muchos nematodos fitófagos, ¿no? Estas sustancias son importantes para que la interrelación entre las plantas se dé, ¿no? Se estima más o menos que debe ser entre el 30 y 40% del carbono fijado vía fotosíntesis que tiene que bajar en forma de sustancias para que la raíz
tenga esa capacidad de intercambiar nutrientes en el suelo. Por ende, la raíz es sumamente importante. Los exudados radiculares ejercen una increíble interrelación, por decir, ¿no? Nada más esto, miren, ve, entre algunos microorganismos, ¿no? Pueden a partir de estas sustancias de aminoácidos como el triptofano producir los ácidos indolacéticos, ¿no? También a través de la adenina los azotobacter producir citoquininas. O en su defecto, el rizobium, ¿no? A partir de la luteína puede producir la anidación, ¿no? Y así sucesivamente vamos a encontrar muchos efectos que están correlacionados para que la raíz tenga éxito y la planta también. Ahora, tocando el tema de los nemátodos. Los nemátodos en realidad, un segmento muy pequeño de ellos se transforman en nocivos para las plantas. Pero si el suelo está en equilibrio, esto no debería preocuparnos, porque en realidad solamente es un sector. ¿Cuándo nos preocupamos? Cuando destruimos toda esta biota y favorecemos a los más resistentes, que son justamente los nematodos los fitonematodos, llamados, un grupo de ellos es el tilénquida. Pero miren, hay bacterívoros, hay fungívoros, omnívoros, depredadores, dentro de eso el grupo de rapítidos que compiten contra los nematodos que son fitófagos, y la aplicación de sustancias químicas en exceso o de fertilizantes sintéticos en exceso, principalmente los va a eliminar o los va a disminuir en su población. La Medeloigine, por ello, se erige como un enemigo invisible, porque, bueno, del cuello para el suelo no vemos lo que está pasando. No lo vemos. Lo que hay que sentir que tenemos todo un portento de vida que tenemos que defender. Y si nosotros utilizamos sustancias que van en contra de otros organismos, vamos a tener un problema en corto o mediano plazo. O sea, la relación que hay entre los nemátodos, ¿no? Y justamente la invasión a nivel radicular de patógenos es muy estrecha. Los nemátodos terminan rompiendo en muchas plantas la resistencia comprobado a fitófagos, a fitopatógenos, ¿no? Evidentemente logrando hacer una sinergia negativa para la planta, ¿no? Entonces, a veces nos preocupamos por qué nos invaden las pudriciones radiculares, etcétera. Es que justamente le estamos dejando toda la acción libre para los nematos. Y eso es un tema que vamos a ir incrementando si seguimos aplicando sustancias que erradican a los competidores. La dinámica de los nematodes, en realidad, no se trata de eliminarlos. Se trata de convivir con ellos. No lo vamos a poder eliminar. Y esa es una utopía que hay que eliminar de nuestra cabeza. Hay que convivir con ellos. Y hay que conocer los ciclos evolutivos de las raíces y también los ciclos evolutivos de todo el conjunto de biota que vive dentro de nuestros suelos. Es conocido que en el caso de la vid, ¿no? Tenemos acá un primer flujo de raíces que está en la prefloración y en la floración. Justamente es el momento en que coinciden la gran explosión de nemátodos que se da. Hablaba con expertos como el doctor Naum en el congreso en el último que tuvimos participando, ¿no? De que en realidad los nemátodos son acuáticos, van con el nivel de agua y quienes los propagan somos nosotros a través de riegos, a través de maquinaria. Y en realidad muchos no sabemos dónde van, como me comentaba, ¿no? Y este es un tema fundamental. Tenemos que estar justamente viendo cómo es que podemos elegir el momento más propicio para manejar sus poblaciones. Así como también en el envero o en la post cosecha podemos ver que también hay otro flujo importante de raíces que también es aprovechado por ellos. Si no encuentran Por favor, denos unos minutos mientras solucionamos el problema de audio de Juan Carlos. Juan Carlos, no te estamos escuchando.
Pero, uf, creo que se fue. Ahora sí te escuchamos. Ah, ok, ok. Creo que ha habido algún problema ahí. Ok. Sí, por favor vuelve a Bueno, compartir la pantalla para continuar con la presentación. no está compartida, ¿no? No. Ya, ok, ok. Vamos a ver. Vamos a volver a compartir. A ver. Ok. Ok. Aquí creo que me quedé. A ver. No, más adelante me quedé. Acá estamos. A ver. Nuevamente. Hablaba de la interacción entre los fitopatógenos y los nematodes, ¿no? Que ejercen una acción de romper la resistencia de muchas plantas a estos y ejercer una acción sinérgica que va en contra del desarrollo de la planta. Y a veces no lo vemos y evidentemente vamos cuando ya viene el problema y estamos recurriendo a aplicaciones de fungicidas, aplicaciones de nematicidas conjuntas que al final estresan más a nuestro cultivo y favorecen más a los nematodes. Hablábamos del flujo radicular, que es importante, como en el caso de la vid, y en muchos cultivos en prefloración, donde las poblaciones localizan esas señales y pueden llegar a aumentar poblaciones de manera astronómica, ¿no? Y es por eso que una estrategia de manejo de los nematodes tiene que ir en función de la fenología de la raíz. Es importante trabajar ese tema. Y evidentemente también prevenir o manejar un tema antes de que sucedan estos flujos tan grandes. Les hablaba del equilibrio citoquinínico-auxínico, que cuando los nematodes rompen el ciclo citoquinínico, la planta se vuelve auxínica y predomina el tema de lo que llamamos exuberancia o desarrollo excesivo en detrimento de la productividad. Y eso a las cortas y a la larga significa que el proyecto no camine. Por eso es importante controlarlos y manejarlos. Las enzimas proteasas se han estudiado por un tiempo bastante reciente de sus características y en realidad las necesidades para poder manejar un problema como los nematodos son bastante pequeñas. Hay que ver que las enzimas son cadenas de aminoácidos, ¿no? Y aceleran aceleran una reacción o la detienen, pero en función de un sustrato. Cuando hablamos de nemátodo, el sustrato del nemátodo vendría a ser las proteínas. Por ejemplo, en el caso de Melogine, el sustrato vendría a ser la matrix de huevos, ¿no? Donde podíamos actuar a nivel de proteasas rompiendo esa estructura y poniéndolos al medio ambiente en favor de las bacterias y microorganismos del suelo, o de los mismos detritívoros o los otros nemátodos que comen esos temas. Igual a nivel de las capas del epidermis, del nematodo, también se exhiben estos como si fueran cofactores. El hecho es que las enzimas pueden ejercer su acción con el sustrato siendo inorgánicas u orgánicas, ¿no? Estableciéndose una relación muy directa con su sustrato, específicamente su sustrato, a tal punto de la especificidad que les puedo decir que cada proteasa va a atacar solamente a nematodes fitófagos, no al resto, porque su estructura es diferente. Por ejemplo, en el caso del género Bacillus, ¿no? Para estudiar nomás un tipo de microorganismo, una bacteria que produce también proteasas, podemos ver que ella produce varios tipos de principales mecanismos. Por ejemplo, ¿no? Lipopéptidos, ¿no? La producción de lipopéptidos va a detener muchos microorganismos que son nocivos para la planta, ¿no? Así también puede producir sideróforos, permitiendo que se asimilen, por ejemplo, el fierro, que es uno de los elementos cruciales en el tema de deficiencias o en el tema de mejoramiento del metabolismo de las plantas. También puede exhibir, y aquí estamos en el tema de enzimas líticas, dentro de ellos las proteasas, para romper estos temas de ciclos de patógenos o de nematodes. Deltatoxinas, ¿no? Para poder inhibir, o endotoxinas que van a inhibir el desarrollo de microorganismos, ¿no? Mejorando incluso la respuesta a nivel de defenderse contra plagas y enfermedades. Y un factor consecuente también es la producción, respuesta de inducción a una resistencia sistémica, produciendo sustancias que van a hacer que la planta pueda, desde un punto de vista bioquímico, defenderse contra las plagas y enfermedades. Es importante que tengamos en cuenta que las proteasas son un grupo no muy grande, más o menos hasta hoy se tiene entre unas 20 y tantas, ¿no? Descubiertas, pero que cada una va a actuar en diferentes circunstancias contra los diferentes tipos de nematodos.
teniendo en cuenta que Madelogina es uno de los principales problemas en el mundo, ¿no? En el tema agrícola, tenemos muchos microorganismos que pueden ir haciendo este control. Por ejemplo, proteasas de Poconia, ¿no? Paecilomyces, ¿no? Que ya tienen una referencia bibliográfica de bastante tiempo, de los 90, de los mismos, algunas bacterias como Bacillus, el género Bacillus, y muchos de los strains de Bacillus generan proteasas que están aquí codificadas, que vienen trabajándose desde mucho tiempo atrás. Entonces, esto no es nuevo, cada microorganismo va a tener un comportamiento distinto y ese es nuestro quehacer científico, en la búsqueda de estos microorganismos para producir estas proteasas importantes para el control. Las enzimas secretadas por las bacterias, ¿no? Logran degradar la estructura y la cutícula de los nematos, ¿no? Y muchas veces tienen una acción de poder romper la dermis y exponer a invasión de bacterias. Por eso es que es altamente importante mantener esto, ¿no? Los nematodes, ¿no? Van a tener que defenderse de esta estructura, de estas proteasas. ¿Por qué? Porque en realidad es una forma mediante lo cual los microorganismos a nivel rizosférico ejercen una acción directa para su manejo y control, ¿no? Y nosotros tenemos que ver que las proteasas en hongos y bacterias que tienen esta función son específicas, ¿no? Y rompen a nivel de proteínas los enlaces peptídicos, hidrolizándolos, ¿no? Y alterándolos para que de esta manera logren ejercer un control y una muerte del hongo. Ya se ha hecho muchos estudios, ¿no? En el caso, por ejemplo, de algunas proteasas, ¿no? Como es el de los género Trichoderma, como pueden ver en la fotografía, destruye la cutícula de los huevos, ¿no? Y logra exponer, este es el caso de la acción, donde se degenera toda la estructura del huevo, se expone y prácticamente es inviable. Cosa que nosotros también hemos visto en nuestros estudios y que es parte de nuestra propuesta, ¿no? Tanto como tricodermas, hay muchas especies y a la vez muchos strains que hacen enzimas muy especializadas, ¿no? En realidad hay 4 tipos de proteasas. Las serinproteasas son un grupo que tiene el grupo sérico, el cisteína proteasas, las aspartico proteasas y las metalproteasas. Todas este grupo se producen en diferentes grupos de microorganismos, ¿no? Las serinproteasas, por ejemplo, lo generan algún grupo de Paecilomyces, ¿no? Poconias, ¿no? Y es con las que trabajamos también, ¿no? Trabajamos con ellas para poder hacer una acción directa contra los nematodes. Por ejemplo, la actividad de una de las proteasas que se ha investigado en algunos tiempos a partir de una levadura, que en este caso es la Saccharospora viridis, sobre lo que es el comportamiento, ¿no? de la invasión de nematodos, en este caso es en una planta, una solanácea, ¿no? Acá podemos ver la disminución del número de agallas, ¿no? La disminución del número de masas de huevos está directamente puesto en ese sentido. ¿Por qué? Porque las masas de huevos son destruidas por las proteasas. Nuestro experimento nos señala que más o menos hay una disminución de 10 veces cuando es tocada por las proteasas, y eso lo vamos a ver más adelante. También el número de juveniles infectivos J2 se ve disminuido radicalmente, ¿no? El número de hembras también, y el desarrollo de los diferentes estados se ven afectados, ¿no? Y esta es una proteasa aislada, que es la G550. Es un estudio hecho ya en el año, ya en algún tiempo, en este tipo de microorganismo, ¿no? Acá vemos también cómo es que influyen en el desarrollo de la planta. Al nosotros poner proteasas, vamos a equilibrar el tema, llamémosle así, de interacción planta y suelo y los organismos que lo cohabitan. Y a la vez, por ejemplo, podemos ver que los brotes van a tener un peso fresco mayor que los testigos, ¿no? Vamos a ver que
también el peso del seco se ve incrementado, ¿no? En varias formas donde se aplican estas proteasas. El tamaño de los brotes se ve también mejorado. Y un tema importante que es el tamaño de las raíces, ¿no? Acá hay varios experimentos que se han hecho aquí con tratamientos conjuntos antes y después de la infestación y vemos resultados bastante positivos. Nosotros como Biogen nos hemos adentrado en este mundo de las proteasas y los microorganismos desde el inicio de la formación de la empresa. Desde que empecé esta idea biotecnológica, le puse puntería a lo que son los microorganismos. Hoy somos una empresa que mira hacia el futuro y que tiene un laboratorio que pretende ser, y creo que lo es ya desde ya, un laboratorio de primer nivel en el Perú. Creo que es el más moderno porque vamos a poner todo el esfuerzo biotecnológico, estamos en pleno desarrollo, trabajamos en nuestros laboratorios actuales, pero vamos a tener una unidad de research muy amplia y con nuestras instalaciones también de producción en la zona de Huaral y Ate, ¿no? Ahí vamos a compartir toda una expertise en lo que es biotecnología. ¿Cómo se obtienen las proteasas? Ya desde la perspectiva de Biogen. ¿Cómo es que logramos llegar? Porque estamos hablando de una empresa que investiga, desarrolla y después evoluciona hacia productos que propone al mercado. Partimos del hecho que la herramienta que usamos es la biotecnología. Y la biotecnología de cara al futuro es la ciencia aplicada a nivel del agrícola, a nivel humano y a nivel de todo lo que nos rodea, como la ciencia del futuro que tiene que llegar a limitar el deterioro del medio ambiente, tratando de recuperar espacios de interrelación, poniéndonos de manera más sustentable en el medio. Y ese es el objetivo de buscar que aprovechar organismos vivos o sus partes para poder proponer estrategias de este nivel. ¿Cómo ha sido la mirada de Biogen hacia la búsqueda de estas sustancias? Primero, partimos del hecho de que los organismos que conviven con nosotros tienen dos aspectos. Hay organismos que ya se han adecuado y prácticamente son parte doméstica de nuestro común vivir, pero hay otros organismos que viven en condiciones difíciles y que están cohabitando espacios muy críticos, como es el caso de los organismos o microorganismos extremófilos, ampliamente estudiados en el mundo y por nosotros con un interés muy alto. La búsqueda principalmente lo hemos hecho en las zonas lomales, ¿no? El efecto lomal es un caso muy interesante en la naturaleza porque en Perú, sobre todo, las lomas tienden a formarse en un periodo, pero a la vez también hay periodos muy largos, ¿no? De muchos años a veces, donde la ausencia de humedad hace que el desierto vuelva a coparse. Pero cuando vuelven, después de algunos años, las lluvias o vuelven las neblinas, nuevamente llega a coparse de vegetación. La vegetación no viene sola, la vegetación viene con microorganismos que comparten el hábitat. Así es, también a nivel del mar, vemos en estas zonas intertidiales cómo cohabitan en esas condiciones tan difíciles plantas, ¿no? Que van con la marea, suben con la marea, pero no mueren, ¿no? Entonces, de ahí nosotros extraemos los microorganismos, los estudiamos, los aislamos y vemos sus propiedades biotecnológicas identificados para ver, ya de acuerdo a nuestra intencionalidad, buscar un método que nos lleve a la producción sostenida de algún metabolito de interés agrícola, ¿no? Todo esto lo hacemos en condiciones de laboratorio, con la más extrema cuidado y también con la tecnología a nivel del mundo moderno como debe ser. Acá estamos en una relación como venimos trabajando, ¿no? El aislamiento del principal, el elemento máster de los componentes, el estudio de medios, ¿no? Que se hacen en equipos sofisticados, donde se tiene que simular múltiples acciones, múltiples formas de nutrir para obtener el metabolito deseado, ¿no? Y luego buscar justamente las pruebas en la producción de las enzimas o metabolitos que nosotros queremos aislar. Primero a nivel piloto, a nivel pequeño de laboratorio, y luego ya a nivel mayor, como lo venimos haciendo en nuestra planta, en estos equipos que nos permiten el aislamiento de las enzimas. Al final, vamos a obtener este producto que ven acá, que ya está en el mercado con buen tiempo, que es un nematicida biológico.
Esto sobre un sustrato, o sea, los microorganismos van a degradar un sustrato, por eso es que es un extracto vegetal, porque en realidad es un extracto de arroz sobre el cual se obtienen estas proteasas. La presentación, como ven, es un kit, es una cajita, donde están ubicados dos componentes. El componente activador, o mejor dicho, protector de las proteasas, que se aplica en primer lugar al agua para evitar alguna oxidación, degradación o hidrólisis de proteína, de las proteasas. Y el otro componente que ven a la derecha, que es el extracto en polvo, que vendría a ser las proteasas en un sustrato sólido, que luego al ser aplicado tiende a formar una suspensión perfecta sin ningún problema para su aplicación. En ese sentido, producimos estas enzimas. ¿Por qué Blocker? ¿Por qué nos enfocamos en este tema? En primer lugar, en el mercado y en el mundo se ha investigado mucho sobre microorganismos y hay muchos productos que van sobre microorganismos, pero si ustedes recuerdan la primera diapositiva, las condiciones diferentes en las cuales se lleva un emprendimiento, una empresa agrícola, es diverso y el desierto es un sitio crítico. El mejor microorganismo, el más campeón del mundo se va a morir en esas condiciones. Entonces, no se puede pensar en todo con un organismo vivo. Hay también el estudio de extractos vegetales de plantas, que también es otra estrategia, ¿no? A partir de sustancias propias de las plantas, y o también genética y variedades de plantas o plantas trampa, etc. Pero si hablamos de enzimas, de un componente en metabolito, realizar una tecnología para poder conservarlo y a la vez proponerlo al mercado es todo un logro, porque esto nos permite que en las condiciones más diversas tengamos a raya a los nematodes, porque estas enzimas y proteasas se van a incorporar al nivel de la rizósfera, ¿no? Evidentemente, el efecto que hemos logrado es bastante importante. Los nematodes que atraviesan la barrera o que están dentro de la rizósfera y con el producto blocker incluido ya, van a tener un efecto de mortalidad primaria por ingestión o contacto, ¿no? Y las células ovígeras que ya estén instaladas van a tener una disminución bastante crítica de las masas ovígeras, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo en lo que vamos mostrando. Esto nos dice que es un concentrado soluble, es una mezcla en polvo y que nuestra combinación está hecho a base de sustrato de microorganismos que degradan este sustrato de arroz, como son bacilos, paecilomyces, coconias, tricodermas y otros. Incluyendo hay una levadura que también lo estamos manejando dentro de este proceso para las proteasas. ¿Cuál es el mecanismo de acción? ¿Cómo es que trabaja? En primer lugar, el efecto de contacto por ingestión o contacto va a ser la muerte. Y nosotros ya hemos determinado que la muerte está claramente evidenciada a través de la rigidez que logran los nematodos en este aspecto. La combinación, este producto se aplica en drains a nivel de cuello de planta o a partir del sistema de riego tecnificado para que llegue en la último cuarto de hora a copar la zona de la raíz, llamamos en el bulbo húmedo, y se vaya incorporando al exudado radicular, que es su naturaleza de ser. Esto evidentemente no lo hemos inventado nosotros, la planta, toda la vida las plantas y los microorganismos han vivido de esa forma. Una vez ubicados estas enzimas y estas proteasas a nivel de la rizósfera, se van a acoplar como parte de, y van a ejercer una barrera bioquímica donde va a ser casi imposible que los nematodes puedan cohabitar adecuadamente, ¿no? Eso nos permite crear una zona de muerte, una zona de dificultad para ellos y a la vez permite que la planta pueda anidar otros microorganismos porque da condiciones para que ellos se den. En síntesis, el blocker mata a los nematodes, lo hemos demostrado que es mucho más eficiente en este aspecto porque comparado con los agroquímicos que son hemostáticos, ¿no? Evidentemente, este producto va a utilizar un método natural que toda la vida ha tenido esta relación entre planta y nematos. Tiene un efecto vigorizante, también lo hemos demostrado, y la planta puede tener una mayor opción de tener una raíz regenerada y una acción mucho más de vigor en su desarrollo.
no deja residuos totalmente, todos los componentes son naturales, no hay ningún residuo posible, y lo mejor que deja en el campo es un mantenimiento de la diversidad biológica y por ende también de una sustentabilidad bastante adecuada. Acá podemos ver su composición, el extracto vegetal sobre el cual está formulado el producto, que es extracto de arroz, y una composición de proteasas. Las proteasas se recomponen, por si acaso, o sea, no es un elemento terminal que una vez que actúa se degrada. Bueno, mientras está, se mantiene, agarra, ataca el sustrato nuevamente se elimina y vuelve a actuar. Evidentemente va a haber en el tiempo una degradación, pero sufre múltiples acciones dentro de ese segmento de la rizófera, de tal manera de que basta una pequeña cantidad para tener una acción bastante elevada. En el caso de uva, por ejemplo, ¿no? Hemos establecido momentos clave de aplicación. Debe ser aplicado en la post-poda, porque aquí prácticamente estamos induciendo a la planta a tener más raíces, ¿no? Y es un momento donde los nematodos van a empezar a fastidiar las nuevas raíces formadas, ¿no? Luego, en el estado de prefloración es importante, porque ahí los nematodos identifican la señal que significa los exudados regulares para poder habitar. Y una tercera opción es en el estado de pinta o en el estado de vero cosecha. Es una frase importante en Perú sobre todo porque aquí también hay un flujo radicular importante. La dosis, 2 cajitas por cada aplicación, eso hace una aplicación de 1 kilo por hectárea por aplicación. Ensayo de laboratorio. Bueno, para poder ver el efecto nematotóxico, si en realidad mueren, hemos hecho pues tratamientos a nivel in vitro y todo el departamento de nematología que tenemos se aboga en este tema, ¿no? Y podemos ver que a través del tiempo, ¿no? El testigo mantiene pues su cantidad. Miren, esto lo tenemos en agua y los nematodos viven tranquilamente en agua, ¿eh? Prácticamente son acuáticos. Blocker, en cambio, a las primeras 8 horas hay 12 muertos, a las 24 horas 16 y a las 7 días hay 27 muertos. Llegamos prácticamente a tener una mortalidad del 90%, ¿no? Esto a las claras nos dice de que las enzimas son altamente eficientes y eso da una excelente posibilidad de control, ¿no? Una característica del nemato de Melogyne J2 en su estado de infectivo es que se mantienen encorvadas. Cuando vamos a Blocker vemos que están rígidos, pero para poder constatar ello hacemos un diagnóstico de cómo va su sistema digestivo y vemos la vacuolización. Y ahí se consta totalmente de que prácticamente ya no pueden revivir. Hemos hecho también una comparación con algún químico para que queríamos ver cómo es su comportamiento y hay un aspecto que queríamos demostrar. En realidad, ¿es nemostático o es nematotóxico? O sea, ¿qué es lo que puede estar pasando? Hemos hecho justamente un estudio a las 24 horas, ¿no? Primero, para ver cuántos mueren. Y evidentemente en estado in vitro las condiciones de un químico son mucho más acentuadas porque está restringido y evidentemente si no se muere es porque hay descomposición de sustancias tóxicas. Y 18 en el caso de Blocker, 30 en el caso de Oxamil. Pero después de un tiempo lo medimos esto y lo lavamos con agua estéril para ver si es que no están muertos y después vamos al conteo y vemos que el Blocker ha matado, de este grupo se han recuperado de todos, o sea, de los 30, 22%. En cambio, con Oxamil se recuperan 40%. La ilusión de que todos habían muerto es falsa, al final hay un 40% de recuperados. Bueno, y esa es la naturaleza de los productos, no químicos, con los nematodos eficientemente. El testigo está acá claramente, Blocker, podemos ver muchas estructuras de muerte, muchas de las formaciones de muertos de cuerpos rígidos, erguidos, ya demostrados totalmente su muerte. Y en el caso de Oxamil, algunos semi-encorvados que pueden recuperarse en el camino, ¿no? Y eso es lo que hemos visto en nuestras investigaciones. Sobre la colonización bacteriana, un tema crítico, dijimos que nosotros estamos influyendo en el exudado radicular
tratando de recuperar el nivel de impacto microbiológico del medio en que se desarrolla una planta. Bueno, pues el inóculo que pusimos en estos tratamientos fueron 5.000 nematodes, ¿no? Para una plantación en condiciones controladas en maceta de tomate, Río Grande, y frente a un tratamiento de blocker, y quisimos ver si es que en realidad hay una posibilidad de que se recuperen o no. Bueno, en realidad el cuadro es bastante dramático. Cuando no hay tratamientos, los nematodes han hecho un daño fuerte, pero a la vez también, ¿no? La colonización del sustrato hacia la raíz es muy leve. En cambio, pueden ustedes ver aquí cuando hay blocker, la colonización de microorganismos se ve acentuada. ¿Eso qué significa? Que las proteasas han sido parte de esta zona de la rhizosfera y se han incorporado a ellas, pero han permitido que en el medio de la tierra, que es una tierra que, muy especial, permitan crecer, lo cual no sucede en los tratamientos que no tienen el producto. Y eso nos da una evidencia clara de que el producto sí permite una barrera biológica y bioquímica bastante eficiente. A nivel de campo, hemos trabajado en muchos cultivos. Evidentemente hay mucha información en este tema, ya esto es a nivel comercial lo que lo trabajamos. Pero, por ejemplo, aquí estamos trabajando en una variedad de planta, ¿no? Que es Beet, ¿no? Es la variedad Sweet Celebration, en un patrón MGT en la zona de Ica, ¿no? En el distrito San Juan Bautista podemos ver que si bien es cierto, la dinámica poblacional nos indica que partimos en el caso del testigo con 237, en el caso del tratamiento nuestro fue de 158 y terminamos con esta cantidad. Siendo el conteo de población, de incremento poblacional, vemos que en el testigo aumentó un 93% al final. En cambio, nosotros incrementamos solo un 33%, ¿no? Lo más dramático es en el tema de huevos, porque ese es el futuro, hacia dónde se conduce el tema en el campo, en nuestro campo. Empezamos con 638 huevos, esto se cuenta en raíces, ¿no? Y al final tenemos con 1.045. En el caso de tratamiento con blocker, empezamos con 512, que no es tan distante de 600, ¿no? Perdón. Y pudimos ver que terminamos con 233. En este caso, sí hay una disminución y podemos tener una mejor expectativa de ese factor. Mientras, en el tratamiento testigo, un 64% de aumento de huevos, o sea, un 64% de futura población, nuestro tratamiento disminuyó un 56%. Y eso hace evidente que blocker tiene una acción directa en el control de huevos, ¿no? También tuvimos en Piura un trabajo en la zona de Sullana sobre una variedad de uva Crimson, ¿no? Patrón Harmony, y trabajamos también con 3 aplicaciones. Podemos ver que la dinámica poblacional de Medellogine, ¿no? Es interesante en el tratamiento comercial. Aquí sí podemos decir claramente que aquí estamos enfrentándonos a un trabajo de campo químico que siempre se ha hecho y acá se emplea un producto que es a base de cadusafos. Este producto evidentemente muestra que tiene desde 66 y llega a quedar en 33. Nosotros vamos desde 34 y quedamos en 22. Aparentemente no hay un control muy diferenciado, pareciera que estamos iguales. Pero miren en la dinámica de rhabdítidos, ¿no? Que son competidores de los nematodes. El terreno comercial termina con 120, dadas las circunstancias del medio, y nosotros, partiendo del mismo grupo, llegamos con el doble, ¿no? Casi el doble de la cantidad de rhabdítidos, lo cual significa un repoblamiento del campo, ¿no? En cuanto a huevos, que es importante, o sea, ¿qué va a pasar de aquí al futuro en este tema? Partimos de 3.050, nosotros de 4.015. O sea, está bien que no hubo muchos nematodes libres o J2 en el suelo, pero miren cuántos huevos hay en raíces, ¿no? 3.050 y nosotros tuvimos 4.015. En el tratamiento con Gadusafos terminó con 1.512 y nosotros terminamos con 11 huevos. Es dramático. Eso significa que tenemos un control del 99% sobre estas poblaciones futuras de nematodes, ¿no?
y en cuanto a juveniles, ¿no? En temas de raíces, porque en realidad hay que considerar esto. ¿Podemos evaluar el suelo? Sí, claro, es un referente. Pero lo que nos importa y debe importarnos es cuál es el impacto en la raíz realmente. Y eso es lo más importante, ¿no? Es el cuidado del centro productivo. Cuando tenemos que cuidar algo, tenemos que cuidar lo que va a producir. Y ahí es donde tenemos que ver cuántos impactos llegan. El suelo puede haber muchos o menos. Acá el tratamiento comercial con Caduzafos se llegó a controlar en un 21% final de la población. Nosotros tuvimos en un momento 0 y en un momento hemos llegado a 33, con 67% más de un control más eficiente. Eso a las claras dice que esta estrategia es mucho más viable, ¿no? Y ni hablar del tema final que viene a ser la evaluación de la biomasa radicular. A luces pueden ver que fue mucho mejor que el testigo porque permitió que las raíces se desarrollaran con mayor eficiencia. Es la causa de ser de todo proyecto agrícola. La aparición de nuevas raíces, que es importante, se vio claras, ¿no? Y eso nos dio una excelente prueba de que el proyecto a base de bloque, a base de proteasas, es muy eficiente. Cuando llegamos a extremos vemos estos procesos, ¿no? De un ataque muy alto, ¿no? Con hojas pequeñas, con nervaduras negras, etcétera, etcétera. Y aquí una reflexión. Un suelo con manejo sustentable es un suelo de por vida sano y productivo. En realidad, los futuros proyectos deberían orientarse hasta esto, porque la raíz es el cerebro de la planta y es lo que piensa, es lo que come. La raíz determina la producción. Hay que tenerlo como un paradigma. No podemos esperar producción adecuada sin tener una raíz sustentada. Eso es fundamental. Y el suelo no es solamente un sustrato sobre el que crecen las plantas, es un medio donde están las raíces en una forma compartida, en un sistema vivo, donde interactúan millones de seres vivientes para poder dar como objetivo una planta saludable. Si le enfocamos de esa perspectiva, yo creo que los proyectos agrícolas van a tener futuro y eso nos va a dar pie a que podamos compartir espacios de mercado mucho más competitivos, ¿no? Bueno, eso es básicamente lo que quería compartir con ustedes. Les agradezco la atención y estoy atento a cualquier consulta. Gracias.